Pour sauver les principaux monuments de Libye, que les eaux du Nil allaient alors inexorablement recouvrir, il fallait que fût mobilisée dans le monde entier une somme de talent, d'énergie, d'expérience et de capitaux que seul un prodige pouvait réunir. Ce prodige a eu lieu. C'est celui de la solidarité internacional. La primera presa de Asuán redujo considerablemente la nubia cultivable a algunos palmerales, algunos cultivos estivales entre innumerables aldeas reconstruidas en los límites de la primera presa. Pero este paisaje estaba ya condenado. Las necesidades económicas del momento justificaban la construcción de una nueva presa en el Nilo. Esta presa debía dar nacimiento río arriba a un lago de 500 kilómetros de longitud, accionar las turbinas de una importante central eléctrica y además ampliar la superficie de tierras cultivables. Sin embargo, al sur de la nueva presa, todos los vestigios a lo largo de las dos orillas del Nilo Nubio estaban condenados a desaparecer para siempre si la comunidad internacional no respondía a la llamada de los gobiernos de Egipto y Sudán. En marzo de 1960, durante una reunión oficial de la UNESCO, se hizo un llamamiento a la cooperación internacional. Une protection universelle est due aux monuments de valeur universelle. Votre appel n'appartient pas à l'histoire de l'esprit parce qu'il veut sauver les temples de Nubie, mais parce qu'avec lui, la première civilisation mondiale revendique publiquement l'art mondial comme son indivisible héritage. Tallados en la roca, los templos de Abu Simbel se alzaban abandonados a la orilla del desierto nubio. El gran templo, enterrado en la arena, fue redescubierto en 1813 por el orientalista suizo Ludwig Burckhardt. De estos templos, situados al borde del Nilo, no lejos de la frontera con Sudán, el más pequeño está dedicado a la diosa Hathor. Su fachada está decorada con estatuas colosales de más de 10 metros que representan al faraón Ramsés II y a su esposa Nefertari. Monarca ilustre de la 19ª dinastía, Ramsés hizo excavar estos templos hacia el 1260 a.C., al final de una larga edad de oro para Egipto. 4 estatuas colosales de más de 20 metros de altura muestran la figura del faraón delante del templo. Al lado de este gigante, los miembros de la familia real parecen enanos. Sobre el muro exterior, los bajorrelieves encierran la vida de los hombres hace 3000 años. 2 divinidades del Nilo unen el lirio y el papiro, simbolizando la unión de los reinos del Alto y Bajo Egipto. Además de las estatuas de la reina Nefertari y de sus hijos predilectos, la fachada del templo está decorada con efigies que simbolizan la grandeza del soberano y el respeto que inspiraba a sus enemigos. Unas inscripciones narran las proezas logradas bajo su reinado. Largas filas de guerreros encadenados testimonian sus éxitos militares. La disposición del gran templo
permitía un impresionante efecto en la puesta del sol, prueba de la ciencia astronómica y de la habilidad de los arquitectos de la época. 2 veces al año, en febrero y en octubre, los rayos del sol penetran en la estrecha galería, a través de pilares gigantes, hasta el santuario interior habitualmente sumido en las tinieblas, iluminando las estatuas de 3 dioses, Amón, Ra-Arachti y el mismo faraón. Solamente la estatua de Ptah, dios de las potencias subterráneas, permanece en la oscuridad. Los colosos de la gran sala hipóstila tienen más de 8 metros de altura y prestan al faraón los atributos del dios Osiris. Los bajorrelieves coloreados pregonan la gloria del monarca. En 1285 Ramsés mostró en Siria su valor guerrero al derrotar a los hititas que habían invadido su reino. Estas imágenes del poder y gloria del gran faraón dan testimonio al mismo tiempo del incomparable talento de los artistas de la época. Ramsés, el rey vencedor, aparece en otros bajorrelieves como monarca prudente, recibiendo el homenaje de gratitud de su pueblo, promulgando leyes y pagando a los dioses el tributo debido en forma de sacrificios y actos piadosos. Hoy, 3000 años más tarde, los descendientes del faraón deben enfrentarse a problemas que hubieran confundido al espíritu de Ramsés. La zona en la que vive y trabaja esta población, cada vez más densa, se limita a una estrecha franja fértil que se extiende a cada lado del Nilo. El famoso granero de trigo que era Egipto se ha vuelto demasiado estrecho. La construcción de la presa de Saad el-Ali debe satisfacer una necesidad vital del pueblo de la República Árabe Unida. Una cuenca de retención de las aguas del Nilo se extenderá lejos en el sur, en el interior de Sudán. Entonces será posible irrigar vastas regiones y aumentar considerablemente los cultivos, mientras que la producción de energía eléctrica permitirá la implantación de nuevas industrias. Pero la construcción de la presa tiene sus inconvenientes. Centenas de miles de personas han debido ser desplazadas y los monumentos únicos de Nubia habrían sido destruidos si no se hubiesen tomado en el momento oportuno medidas para preservarlos. El mundo entero se conmueve ante las amenazas que pesan sobre los monumentos de Nubia. La República Árabe Unida pide ayuda a la UNESCO, que lanza una campaña internacional para salvar esta herencia del pasado. Más de 50 países aceptan compartir los costes de la operación. Entonces comienza una carrera contrarreloj y contra la subida de las aguas. Se proponen diversos métodos y finalmente se elige el siguiente plan. Se construirá un dique provisional de planchas para proteger los templos durante los trabajos. Sobre la fachada, una capa de arena recubrirá las estatuas de Ramsés. En el interior se construirá todo un sistema de sostenimiento con viguetas de acero. Finalmente se retirará la roca que rodea al templo, excepto una coraza de 80 centímetros.
Los templos serán cortados en bloques de 20 y 30 toneladas y puestos a salvo en una zona de almacenaje. Más tarde, los templos serán reconstruidos en un nuevo emplazamiento 60 metros más arriba, y su decoración natural será reconstituida. En noviembre de 1963, el consorcio de Abu Simbel, que agrupa empresas de 5 países, recibe el contrato para trasladar los templos. La misión es delicada. El clima y el aislamiento aumentan las dificultades. La ciudad más cercana, Asuán, a orillas del Nilo, está a unos 300 kilómetros, río abajo. No hay ninguna carretera para llevar los materiales, las máquinas, los alimentos. Un cargamento que viniera de Europa tardaría 5 meses en llegar. El viaje desde el Cairo dura 1 mes o 2. Sin embargo, no hay tiempo que perder. Antes de construir el alojamiento para el personal, es necesario iniciar la construcción del malecón que se apoyará sobre las planchas. Su cima debe encontrarse a 28 metros sobre el lecho del río. Noviembre del 64. Esta carrera contra el tiempo alcanza una fase crítica. Después de unas abundantes lluvias en Etiopía, el nivel del Nilo se eleva hasta 2 metros de la cima del dique. Por todos lados se trabaja sin descanso. Antes de comenzar el corte de las estatuas, toda la fachada debe estar recubierta de un escudo de arena fina para protegerla de la caída de las piedras. En los lugares más delicados, la arena es aplicada a mano. Excavadoras especiales trabajan por encima del templo, en la cima de la montaña. Un protector impide que los grandes bloques caigan sobre el escudo de arena que protege la fachada. Todos los escombros son utilizados para construir el dique. Finales de febrero de 1965. El dique está terminado y la fachada este nuevamente cubierta por la arena como antes de su descubrimiento. El único camino para llegar al interior del templo es un estrecho conducto de acero. En el interior de los templos, 240 toneladas de vigas de acero aseguran su sostenimiento. Para no dañar la decoración de los muros y los techos, los soportes metálicos están provistos de cojines de fieltro o de material plástico. Cada pieza está numerada para que al reensamblarlas se siga el orden inverso que al desmontarlas. Las dificultades comienzan verdaderamente cuando se atacan las ruinas en el templo. El movimiento rápido de hilos metálicos separa los enormes bloques.
Pero solo es un ensayo general. Aún no es necesario lograr una extrema precisión. Se toleran grandes diferencias. Se hace estallar la roca trozo a trozo. Los martillos neumáticos solo sirven en el exterior. Aparatos de control miden constantemente las vibraciones que provocan. El volumen de rocas que dominan los templos disminuye sin cesar. Los derriot son destinados a levantar los bloques ya cortados. Ahora comienza la tarea más delicada, cortes tan finos que deben ser hechos a mano. La roca es tan frágil que el solo contacto con el agua la reduciría a polvo. Cada bloque debe ser cuidadosamente marcado para poder ser repuesto exactamente en su lugar al reconstruirse los templos. 1047 bloques de los monumentos, 7700 bloques de la masa rocosa que los rodea. Peso medio de los bloques, entre 30 a 80 toneladas. Para transportar sin riesgo los bloques más pesados, se introducen en su interior barras guarnecidas de resina sintética para absorber los esfuerzos excesivos. Los bloques más macizos provienen del corte de la cabeza de las estatuas. Los ingenieros tratan de no dejar rastros de cortes. Se comenzó por proteger las superficies del corte por medio de revestimientos plásticos. Desde el primer corte de la sierra, fue necesario continuar la tarea sin parar día y noche. A la más leve pausa, la roca desmenuzable, cubierta de trazos duros, amenazaba con desmoronarse. Es el momento que periodistas y fotógrafos esperaron toda la noche. A Ramsés se le amputa su cara. Última y majestuosa mirada sobre la fachada desnuda antes de ser llevado hacia el área de almacenamiento en una plataforma rebajada. Las áreas de almacenamiento se encuentran cerca del lugar donde se reconstruirán los templos. Se anota la posición y el número de cada bloque, como se haría con un libro en una biblioteca. Desde esta residencia temporal, el faraón podrá observar las cúpulas de las casitas construidas para 1 millar de trabajadores.
Podrá asimismo contemplar la piscina y sus límpidas aguas, verdadero espejismo en el desierto. El Nilo sobrepasa ahora el nivel de la antigua base de los templos. El dique sirvió, los monumentos han sido salvados a tiempo. Los días pasan. El corte y transporte de bloques son algo rutinario. Ninguna dificultad en el transporte. Cada bloque es mantenido en la posición original para prevenir las grietas y rajaduras resultantes de una variación de fuerzas de presión. En el interior del templo el trabajo progresa rápidamente. Cada día nuevas maravillas del arte salen a la luz. No hay algo de temor en la mirada que el divino faraón parece lanzar sobre nuestra era tecnológica, nuestra era que lo preserva de caer desmenuzado gracias a la resina sintética. Se cortan las columnas con finísimas sierras, con infinitas precauciones. Expuestas a la intemperie, esas superficies son de una extrema fragilidad. Desde ahora, aun si las aguas sobrepasan el dique antes de la hora prevista, no podrían inundar más que los pies y los tobillos del faraón. El último bajorrelieve está listo para su transporte. Extraña coincidencia. Contiene el mismo lema que el del salvamento de Abu Simbel. La unión del Alto y Bajo Nilo, símbolo de riqueza y fertilidad. Sobre la planicie se prepara ya la reconstrucción. Primeramente se ha procedido a una gran nivelación. Luego se ha calculado exactamente el eje de construcción, a fin de preservar 2 veces al año el mismo prodigio luminoso, y se comienza a reconstruir el interior del templo. Se empleará el apoyo que aseguró la seguridad del desmontaje. El ensamblaje de los grandes bloques de las fachadas muestra la precisión del corte. El emplazamiento original está ya abandonado, sumergido en el Nilo. Pero en su nuevo sitio los monumentan a medida que cada bloque reencuentra su lugar. Es la fase final, el montaje de los colosos de 20 metros.
El faraón recupera su rostro. Momento de exaltación. Se sabrá si la operación ha sido un éxito si las estatuas tienen la misma apariencia que antes. Sin embargo, la proeza técnica de transporte y montaje no significa el fin de los trabajos. El paisaje rocoso característico de los alrededores de los templos debe ser reconstruido tal como era. Es necesario modelarlo nuevamente sobre 12.000 metros cuadrados y, para comenzar, proteger los templos con capas de cemento. Sobre el gran templo, la bóveda tiene más de 60 metros de alcance. Está hecha de segmentos de hormigón con una anchura de 1,80 m en la cúspide y de 2,30 metros en la base. Esta construcción gigantesca exigió 10.000 metros cúbicos de hormigón. En el vértice tiene 10 metros de espesor. Deberá soportar una carga de piedras de 20 toneladas por metro cuadrado. Sobre el templo, la masa de piedras es de alrededor de 350.000 metros cúbicos. La bóveda del pequeño templo tiene 3.000 metros cúbicos de cemento, con un alcance de 25 metros. Se colocan los últimos bloques de la fachada del templo pequeño. Será necesario aún encontrar la posición exacta de 7.700 bloques pertenecientes a los dos templos. Estos son los trabajos de finalización, de restauración del gran templo. La fachada está protegida de fisuras y de la intemperie. Tiene que durar siglos. Los trazos de la sierra desaparecen. ¿Quién podrá creer que el templo ha sido completamente desmontado? Los templos de Abu Simbel están ya preparados nuevamente para la salida del sol. Darán testimonio a la vez del genio de la civilización antigua y de la milagrosa habilidad de las técnicas modernas. También darán testimonio de la voluntad del mundo de preservar lo mejor de su pasado sin renunciar a construir el porvenir, apoyándose en la cooperación internacional para coronar con éxito esta gran empresa. Desde 1960, toda Nubia, tanto en Egipto como en Sudán, se ha transformado en un verdadero hormiguero. En Kalabsha, el gobierno de la República Federal de Alemania asegura el desmontaje de un templo tolemaico, monumento formado de grandes bloques de arcilla, a menudo decorados en una de sus caras. Los relieves son cuidadosamente protegidos. Los bloques son puestos en una barca que los conducirá a 60 kilómetros río abajo. Encontrarán su lugar exacto en el conjunto cuando la reconstrucción comience, no lejos de la nueva presa cerca del templo de Beit el Wali y del pabellón de Kirtasi. También ellos transportados y reconstruidos en ese lugar.
El templo de Kalabsha es así cuidadosamente levantado antes de ser reabierto a los visitantes. El problema de la protección de Amada es diferente y más difícil de solucionar. En efecto, este templo de la 18ª dinastía, construido con pequeños bloques de gres, tiene la particularidad de haber conservado a menudo el yeso pintado que recubre las esculturas. Se debe entonces encontrar la solución ideal para transportar el monumento sin destruir la capa de yeso y sus colores. Solo hay una solución, y es transportar el templo en una pieza. Francia se encarga de la empresa. Las columnas y ángulos son protegidos, y la solidez del edificio, tanto interior como exterior, se asegura gracias a unas vigas de cemento armado. Después, el monumento es separado de sus cimientos y puesto sobre raíles. Durante unos 6 meses, el templo de Amada, encofrado, recorre los 6 kilómetros que lo separan de su nuevo emplazamiento. Es un trabajo delicado que exige una vigilancia continua. Y considerando la escasa vía de la que se dispone, obliga a los obreros a maniobrar incesantemente para desmontar y montar los raíles sobre los travesaños de madera. Amada, desembarazada de su armadura y vigas, se encuentra actualmente cerca del templo de Der y de la tumba de Penut, que fueron reconstruidas en el mismo lugar. Por su parte, el Servicio de Antigüedades egipcio se encarga de trasladar toda una serie de monumentos fuera del alcance de las aguas. Primero, el más espectacular, el templo de Ramsés II en Wadi Sebua. Una avenida de esfinges coronadas conduce al pilono, y luego a las diversas salas. Aquí el trabajo se complica por la presencia de pinturas murales que una misión yugoslava desmonta antes de transportarlas a un museo. El método para cortar, desmontar, transportar y almacenar los bloques de un monumento está ahora a punto. Los del templo de Wadi Sebua se hallan aún hoy guardados antes de su próximo traslado al lugar donde los templos de Maharraka y de Dacca han sido ya transportados y reconstruidos por ingenieros y obreros egipcios. En Gerf Hussein, donde dada la carencia de medios fue necesario abandonar definitivamente a las aguas un templo de Ramsés II, excavado en el acantilado arcilloso, el Servicio de Antigüedades egipcio ha utilizado la experiencia de Abu Simbel
para cortar ciertos relieves característicos. Por el contrario, Ender ha cortado, transportado y reconstruido cerca del templo de Amada otra obra a la gloria de Ramsés II. En Sudán, la cooperación internacional ha desempeñado el mismo papel que en Egipto. Los Países Bajos, el Reino Unido y Bélgica aseguraron el desmontaje y el transporte de los templos de Buhen, de Semna Este y de Semna Oeste, así como su reconstrucción junto a un estanque que simboliza el Nilo en el jardín del Museo de Jartum. Durante la estación de las lluvias se los protege con un hangar móvil, lo que permite visitarlos todo el año y admirar los bajorrelieves que datan del Imperio Medio. Si 50 naciones respondieron a la llamada de la UNESCO para salvar con su contribución los monumentos nubios, una veintena de estados, cuando pudieron, ofrecieron su cooperación subvencionando misiones arqueológicas. Los arqueólogos del mundo entero se encontraron codo con codo en la región amenazada para explorar los vestigios. Han obtenido remarcables resultados en la Nubia sudanesa, hasta entonces poco conocida. Sin embargo, fueron menos afortunados en la Nubia egipcia, ya prospectada en tiempos de la primera presa de Asuán. La puesta al día de las fortalezas de ladrillos de Mirguisa, y sobre todo de Buhen, suministraron preciosas enseñanzas sobre la arquitectura militar de la época del Antiguo Egipto. Toda una serie de hallazgos actualmente expuestos en el Museo del Cairo de Jartum testimonian la importancia y originalidad de las civilizaciones que se sucedieron en Nubia desde sus orígenes hasta épocas recientes. Numerosos son los objetos que evidentemente tienen un estrecho parentesco de concepción y ejecución con algunas de las más bellas realizaciones del arte africano. La civilización egipcia se extendió ampliamente y penetró en el corazón de África, como lo muestran diferentes vestigios encontrados en Nubia.
Las magistrales pinturas murales de la Catedral de Farras, en la Nubia sudanesa, fueron descubiertas y depositadas por la misión polaca. Por ejemplo, esas dos Madonnas que protegen una y otra a una princesa nubia. O esa santa que se la creería pintada por Rouault. O el arcángel Gabriel rodeado de orantes. Así como Sudán donó a Polonia la mitad de las pinturas murales de Faras, igualmente Egipto mostró su gratitud hacia las naciones que lo ayudaron. Así, Estados Unidos ha podido reconstruir en el Metropolitan Museum el pequeño templo de Dendur, antes situado al sur del templo de Kalabsha. En los Países Bajos, el Museo de Leyde se honra en poseer actualmente la capilla norte de Tafer, que se elevaba a 50 kilómetros al sur de Asuán. En España, el templo de Debod quizás se encuentre en Madrid lejos del cielo nubio, pero al menos ha recuperado su conjunto arquitectónico, fuertemente afectado por un terremoto en 1868. De todos modos, la campaña internacional para salvar Nubia no ha concluido. J'invite aujourd'hui les gouvernements, les institutions et les fondations, publics ou privés, ainsi que tous les hommes de bonne volonté, à contribuer, chacun selon ses moyens, au succès de la dernière étape d'une entreprise culturelle dont le monde entier a saisi la haute signification. Aún queda por salvar la perla de Egipto, de la que hablaban los poetas del siglo pasado, Philae. Philae que los dioses modernos desafiaban desde comienzo de siglo, con una primera presa edificada río abajo. Cada año la isla, puesto que se trata de una isla repleta de templos, desaparecía bajo las aguas. Pero durante el verano, las viejas piedras salían a la luz solar. Ahora el último de los dioses del valle, la alta presa, ha dejado de engullirla. Los monumentos sufren una marea diaria a causa de la estación hidroeléctrica de la vieja presa. Entre los dioses muertos pero eternos y los nuevos dioses, habrá diálogo y paz, o bien incompatibilidad. La isla de Philae ofrece un espectro único de estilos arquitectónicos. La marca más antigua data de la época del faraón Nectanebo, que reinó a mediados del siglo IV a.C., aunque un altar se remontaría al siglo VII antes de nuestra era. Con respecto al monumento más tardío, es un espléndido quiosco de estilo greco-romano, supuestamente levantado bajo el emperador Trajano. El templo de Isis fue edificado paulatinamente bajo los Ptolomeos y los emperadores romanos que le siguieron. Los bajorrelieves del elegante pilono de este templo clásico representan diversas divinidades relacionadas con la leyenda de Isis, la diosa de la fertilidad, y de su esposo Osiris, rey de la tierra. Hasta el siglo VI después de Cristo, la isla era un centro de culto a Isis. Esto era la isla de Philae cuando se iniciaron los trabajos para liberarla de su prisión líquida.
Muchas soluciones técnicas fueron propuestas, empleándose finalmente la que consistía en construir un dique alrededor de la isla, bombear el agua, desmontar los monumentos piedra por piedra y reconstruirlos en una isla vecina descubierta llamada Agilkia. La construcción del dique comenzó en junio de 1972. El trabajo duró 2 años. De hecho, se trataba de rodear la isla con un doble anillo de acero. Inmediatamente después, la cavidad entre los 2 anillos debía ser rellenada de arena. Tarea difícil, pues las canteras de arena están alejadas unos 5 kilómetros. Era necesario transportar miles de toneladas de arena por un proceso hidromecánico. En abril de 1974, el dique estaba terminado y la isla podía ser desecada. La operación de drenaje duró varios meses. Durante estos trabajos en la isla de adopción, la de Agilkia, se preparaba el sitio sobre el que los templos debían reconstruirse. Era necesario allanar el terreno en ciertos lugares y en otros ensancharlo. Los paisajistas se afanan por darle esa apariencia de isla flotante que había hecho famosa a Philae. A finales de 1974, la isla de Philae fue liberada de las aguas y los obreros comenzaron a retirar el limo que recubría los monumentos desde que la isla había estado sumergida. Entonces se constatan filtraciones. Son necesarios más meses para llevar la operación a buen puerto, pero seguía habiendo limo, una capa que alcanzaba los 4 metros en ciertos lugares. Para no dañar los templos, se termina el trabajo a mano.
Una vez retirado el limo y limpiados los templos, el conjunto estalla en su belleza original. A finales del siglo pasado se construyó la primera presa de Asuán y la isla de Philae fue objeto de trabajos minuciosos que completaron más tarde exámenes fotométricos. Con templos desmontados y sus cimientos puestos al desnudo, los arqueólogos tienen una nueva página de la historia que escribir, puesto que no es imposible que aparezcan restos de monumentos más antiguos. Hay una gran riqueza de inscripciones en la isla, algunas de ellas en escritura demótica, que son actualmente objeto de nuevos estudios. Ya los bloques de piedra están listos para viajar a Hilkia. Fueron necesarios largos años para llegar a estos resultados. En 1959 la UNESCO envió a Philae su primera misión. Fue necesario también mucho dinero, 15 millones de dólares por el conjunto de la operación, pero pronto, y nada de recompensa tras una jornada, como decía el poeta francés, sino recompensa después de años de esfuerzos, los templos de Philae se levantarán nuevamente en una isla bordeada de palmeras, arboladura de piedra del barco más bello que ha surcado las aguas del Nilo. Au milieu des drames, des conflits, des divergences, des dissidences politiques ou religieuses, voilà que nous faisons renaître des temples bâtis il y a quelques milliers d'années. Hoy no existe un lugar mejor que Egipto donde se manifieste esa pervivencia histórica, cuyos símbolos son Abu Simbel y Philae, y la inmensa solidaridad internacional suscitada por la UNESCO. Lorsque nous tournons aujourd'hui le regard vers notre plus lointain passé commun, et lorsque nous scrutons les rivages d'où l'homme est parti pour entreprendre la grande aventure de l'histoire, l'Égypte nous apparaît comme l'un des jalons privilégiés de son itinéraire.